Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar hablando de una bacteria específica llamada Cestobos. Vamos a estar hablando de su ciclo de vida, cuáles son sus partes, su forma de sobrevivir, dónde podemos encontrarle, cuáles son los tipos de Cestobos que podemos encontrar, en dónde podemos encontrarlo también. Cestodos. Los cestodos constituyen un grupo de gusanos planos, el Plilum platyhelminthos, dentro de la clase cestodos. Son animales invertebrados macroscópicos, aplanados en forma de listón, de diferentes tamaños. Con pocas excepciones, los cestodos adultos habitan en el intestino delgado de los hospedadores vertebrados. ¿Qué nos dice entonces? Que son aplanados, finos, como si fueran cintas, o sea que son difíciles de observar. Solamente podemos observarlo en el microscopio y dice que vive principalmente en el intestino de los vertebrados. ¿Qué nos dice con esto? Pueden vivir tanto en los seres humanos como en ciertos animales específicos. La especie de interés médico se agrupan en dos órdenes, Pseudopilenia y el Cyclopilenia, que son las dos clases que suelen estudiar, dice, o que se suelen encontrar en los seres humanos, por eso son estudiados por los médicos. Tienen cierto ciclo de vida también estas bacterias de que estaríamos hablando. El ciclo de vida, ellos son ciclos biológicos de los cestodos, son generalmente complejos y requieren al menos de 2 hospedadores. En caso de Hymenopeltis, constituye una excepción, ya que un solo hospedador cubre la necesidad del parásito. Primero, ¿cómo empieza? Lo que son las larvas. Luego esas larvas son insertadas en el hospedador. La ingestión sucede. Puede ser tanto de huevos, son larvas que presenten ciertos alimentos que son consumidos, ¿verdad? En las personas adultas, ¿verdad? Luego empieza a formar las larvas, los huevos en sí, y luego empiezan a desarrollarse en la parte del intestino del cuerpo humano. Morfología general. Los cestodos presentan un cuerpo alargado, adoptado a la forma tubular del intestino, dividido en 3 regiones. Escolex, cuello, estrofilo. Estas son sus partes en todos de ellos, de los cestodos. Tiene una parte de escolex, cuello y estrofilo. Tendría que ser lo que es la parte de la cabeza, todo el cuello y la parte del cuerpo, que son finas y alargadas. Ventajas evolutivas. Fibras musculares permiten la locomoción. El sistema nervioso central coordina los movimientos por medio en el cerebro anterior. Sistema de transporte de nutrientes. Tubo digestivo en forma primitiva o sistema circulatorio en forma avanzada. Sistema excretores. Regulativa a la homeostasis, sistema de reproducción, comas permanentes y conductos asociados. Entonces, estas son las ventanas evolutivas, es decir, que la forma que evoluciona, ¿verdad? Puede ingresar, se presenta la forma del sistema nervioso, sistema de transporte de nutrientes, sistema excretor y tiene un sistema también de reproducción activo. ¿Cuáles serían las generalidades de los cestodos? Son platelmintos, son aplanados, dorsoventralmente, órganos de fijación. Los maduros poseen órganos sexuales masculinos y femeninos. Es decir, que pueden ser entonces tanto femeninos como masculinos. Tiene el aparato excretor y poro genital también. Sistema nervioso rudimentario,
no tienen sistema digestivo ni circulatorio. Enfermedad más importante, la teniasis. Es una de las enfermedades que puede producir el cestodo. La teniasis, inflamación, acción en poliatriz intestinal, alergia debido a toxinas. Cisticercosis, teania saginata. Pueden producir convulsiones, desorientaciones y hasta la muerte. Hidatidosis, mutilantes de hormonas, empiezan a hacer acá al comerlo. Hospedadores, ¿dónde podemos encontrar los cestodos? Tienen ciclo de vida indirectos complejos que incluyen uno o más hospedadores intermediarios, que pueden ser insectos, moluscos, ejemplo, caracoles, otros mamíferos. Para algunos cestodos, el ganado o las mascotas son solo hospedadores intermediarios que pueden infectarse con cisticercos. En el caso, por ejemplo, de Taenia saginata, cuyos hospedadores finales son los seres humanos. Y el Echinococcus granulosos para el ganado, cuyos hospedadores finales son los perros y los otros carnívoros. ¿Qué nos dice? Hay ciertos tipos de cestodo entonces que pueden reproducirse, vivir o afectar más a los seres humanos. En cambio, dice que hay otros que pueden afectar a ciertos tipos de animales nada más. Características, morfología. Se caracterizan por la presencia de un órgano anterior de fijación al escólex, provisto de ganchos y ventosas que le permiten fijarse a la mucosa intestinal, y una parte posterior en forma de cinta de aspecto segmentado, denominada estrofila, formada de una sucesión continua de proglotis. Los proglotis cercanos al escólex se denominan inmaduros, ya que carecen paulatinamente en tamaño, formando un aparato reproductor masculino y femenino complejo, o dos o medidas van siendo desplazados por la formación de nuevos anillos inmaduros. ¿Qué nos dice con esto? Que se pueden presentar tanto masculino como femenino. Características, partes. Cabeza, escólex, pequeña como la cabeza de un alfiler. Actúan como órganos de fijación, para lo cual presenta ventosas, botrías o ganchos. Ventosas, aspecto redondeado u ovol, provistas de una gruesa capa muscular, habitualmente a 4 en escólex. Botrías, hendiduras longitudinales, comúnmente son 2 en escólex. Ganchos, dispuestos en uno o más círculos, se ubican en el ápex del escólex por delante de la ventosa, en una zona retraíble, conocida como rostelo. Cuello delgado, relativamente indiferenciado. Posee la capacidad de formar todo el resto de hemiltos. Desde aquí se producen las proglotinas, yemación estrofiliásica. ¿Qué nos dice entonces? ¿Cuáles son las partes de las características del mismo? Tiene una parte de la cabeza, tiene ventosas, brótios y tiene un cuello. Exclusivamente, vamos a seguir con las características, exclusivamente parásitos aplanados, dorsiventralmente, semejan cintas, se les denominan tenias, son menos evolucionados que los nematodos, de tamaño variables pero anatómicamente semejantes. No tienen cutícula, intercambian sustancias con el medio externo a través de una membrana. No tienen
celoma, sistema nervioso y excretor rudimentario. Su nutrición es por absorción. Hermafroditas. Cada proglotina tiene un aspecto genital tanto masculino como femenino. Distribución mundial. Es una enfermedad cosmopolita que se presenta con mayor frecuencia en regiones donde se acostumbra a comer carne de cerdo o bovino cruda o mal cocinada, con mayor incidencia en Latinoamérica, la península ibérica, países elevados o de alto rango, como también África se pueden encontrar. También está entre ellos lo que es China, Estados Unidos, en donde más se pueden presentar, porque sabemos bien que en Estados Unidos, por ejemplo, ya es transportado, ¿verdad? Pero en cambio, en África, en otros países, son criados, así como en nuestro país también, los cerdos principalmente, ¿verdad? Y hay algunos que se equivocan y alimentan con animales muertos otra vez a sus cerdos, y eso hace que se pueda producir los estodos en ellos. ¿Y qué pasa? Después se nos vende, nosotros cocinamos, pero ya se encuentra por dentro esa carne, y muchas veces ellos resisten al calor también. A veces decimos, nosotros cocinamos bien, entonces no puede ser, ¿verdad? Pero por ahí dentro puede ser que no esté bien cocinado, entonces no es recomendable. Hay que cuidar y tener en cuenta estos temas específicamente para no contagiarnos de estas bacterias. Epidemiología. Es universal, causa frecuente de cestodos, comer carne infectada cruda o mal cocinada de ganado, ya sea tanto vacuno como también de cerdo. Teniosis, infección por cestodos del género Teania. En adultos hombres, hospedador definitivo, teniasis. Larvas o cistercos, vacunas, cerdos. Hombre, hospedador intermedio. Humano es hospedador definitivo de cestodos grandes. Taenia solium, Taenia saginata y la Dipilobotrium, cestodos medianos y pequeños. Melolepix, que son también los más pequeños. Epidemiología, relacionado con comer carne de cerdo poco cocida. Correlación, alta contaminación fecal humana. Transmisión fecal oral también. Autoinfección, proglotide que contiene huevos, regurgita del intestino delgado hacia el estómago. Entonces estas son las maneras que se pueden contagiar, como estábamos diciendo, ¿verdad? Acá habla un poco también de materia fecal. A veces los animales defecan en el suelo o por la presencia de alguna fruta o verdura, y luego nosotros extraemos de algún lugar específico, no lo lavamos bien en forma, y eso puede hacer que se contagie, ¿verdad? O sea, que se incorpore en nuestro cuerpo. Y son, dice esto que hablamos recientemente, hospedadores permanentes del ser humano. Entran a parte de, primeramente, el estómago, y después, ¿qué pasa? Dice, una vez que va proliferando, se empieza a generar en donde, dice, en el intestino delgado empiezan a crecer, empiezan a hacer su efecto, a producir ciertas enfermedades también, por sobre todas las cosas, que nos causan daño permanente en nuestro cuerpo. Entonces todo esto tenemos que tener muy en cuenta para no podernos contagiar del cestodo, ¿sí? Entonces estas son las medidas pertinentes, son sus características, sus generalidades, su tamaño, no sabemos que son finas, alargadas, y dónde se pueden encontrar. Espero que le haya sido de ayuda
este video específicamente de lo que acabamos de hablar.